Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una nueva entrevista. Estamos con Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio. Don Edgardo, muchas gracias por atendernos. Sé que el tiempo es corto, entonces vamos de una vez. Eh, Tienen 2 semanas en el cargo, el gobierno tiene una semana al frente del país. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes con esta nueva administración desde el Frente Amplio? Bueno, a ver, todavía es como temprano para poder decir algo específicamente, pero hemos notado, poquito tiempo que llevamos, hemos notado que ha habido un interés genuino por negociar, por conversar y por tomarnos en cuenta. Y creo que esa ha sido la causa, o digamos, el efecto se lo ha visto la ciudadanía, porque creo que en estos poquitos 2 semanas que tenemos de estar en sesiones de plenario hemos aprobado ya varios proyectos en segundo debate y eso pues ha resultado porque parece que entonces, al menos hasta este momento, la fracción de gobierno no ha querido imponer, digamos, o Ujú. tratar de pasar adelante con su mayoría. Además que hay un bloque de oposición democrática que se ha mantenido también hasta ahora firme. Entonces, creo que hoy pinta bonito en Ujú. cuanto a que estamos conversando y estamos llegando a acuerdos. Vamos a ver hasta dónde. Ok, bueno, mencionaba usted los proyectos aprobados, hablamos del tren. Se tomó una propuesta del Frente Amplio para echar adelante el tema de la Marina y terminal de cruceros de Limón, que eso es muy importante. Le pregunto, don Edgardo, ¿este gobierno tiene curva de aprendizaje? A mi juicio no debería tener. No debería tener, tienen 4 años de estar, básicamente es la misma gente, es el mismo, se mantiene el régimen, es el mismo. Creo que, por ejemplo, que Nogui Acosta sea jefe de la fracción de gobierno ha ayudado también, porque es una persona que conoce cómo funciona esto, cómo se mueve esto. Y creo que que tener a José María Villalta también como jefe de fracción ha posibilitado que eso, que fluya, ¿no? Y sí, hay un ánimo de conversar y de llegar a acuerdos y hasta ahora con los temas. También es claro que son temas que han quedado ya casi como listos, ¿verdad? Del periodo anterior. Ya veremos cuando vengan los proyectos polémicos, ¿no? Y en cuanto a lo de la Marina, el tema de Limón, ahí se ve, quiero dejar eso muy claro, cómo es que efectivamente desde el Frente Amplio nosotros aportamos y construimos, ¿verdad? Romper un poco esa narrativa de que solo nos oponemos por oponernos, ¿verdad? ¿Qué significa Rodrigo Chávez en el Ejecutivo y como principal punto de enlace con la Asamblea Legislativa? Pues hoy un estorbo, porque creo que se caracterizó en todo su periodo por no construir puentes, por no negociar, y ahora resulta que le dieron el cargo de negociación por excelencia, que es básicamente el ministerio en el que tiene que coordinar con las diputaciones. Y bueno, a algunos cuantos, incluido yo, hemos sido víctimas de sus insultos, de sus salidas de tono, y eso pues no aporta, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser un estorbo para doña Laura, creo que haría bien en desligarse pronto y desmarcarse pronto de la influencia del señor ministro de la presidencia. Manda Laura, manda Rodrigo, mandan los dos, ¿hay alguien detrás del trono? Creo que Rodrigo Chávez va a seguir teniendo hegemonía en ese gobierno. Es su gobierno, sigue siendo su gobierno, es su presidenta. Ojalá, como lo había dicho ya Ariel, y quiero aprovechar también esto para enviarle ese mensaje, ojalá que pronto sea ella. Ojalá pronto ese liderazgo de esa mujer que se presentó a las urnas y que sí, efectivamente el chavismo permitió que llegara al poder, también ella le planteó a la ciudadanía y le enseñó actitudes y aptitudes propias de ella. Y eso es lo que yo creo que si realmente queremos hacer valer incluso esa oportunidad de que una mujer continúe en el gobierno, ¿verdad? Que solo está la segunda mujer, pues me encantaría y nos encantaría que fuera esa mujer genuina, con su propio liderazgo y sus propias políticas, las que gobiernan este país. Ahora, me da a mí la impresión que después de 4 años en los que hubo una relación tirante entre Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo, hay un ánimo distinto en Cuesta de Moras
y sobre todo porque hay una nueva asamblea, una nueva conformación, pero se percibe que hay un ánimo diferente en la clase política. Creo que sí, creo que en el caso nuestro, nosotros recibimos el mandato fuerte y claro del electorado. La mitad de este país votó por el partido de gobierno, pero la otra mitad dijo, los vamos a poner a ustedes ahí para que hagan control, para que defiendan la democracia, la institucionalidad, pero que también permitan construir. Y nosotros hemos tomado buena nota de eso. Desde el Frente Amplio históricamente es lo que hemos hecho. Siempre hemos estado fiscalizando, denunciando, pero aportando, construyendo, y no tiene por qué ser distinto ahora. Creo que desde el PLN también hay una nueva conformación, hay gente joven, sangre fresca, Visión diferente, me y creo que parece. tiene una visión mucho, esta fracción, con lo poquito que llevamos, Ajá, la siento mucho más cercana a esa esencia del PLN que era la socialdemocracia. claro. Y entre más socialdemócrata esté el PLN, más posibilidades de que podamos construir cosas juntos. Vamos por partes. Dicen que el camino al cielo está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Y aquí es donde se complican las cosas. Hablemos de disciplina fiscal, el tema FES, el tema presupuesto. Tanto don Rodrigo como doña Laura han señalado que va a haber mano fuerte en este tema de disciplina fiscal y los recursos del Estado, la recaudación ha venido para abajo, los gastos vienen creciendo, hay necesidades urgentes en materia de seguridad, educación, salud, por mencionarle tres áreas fundamentales, pero si por la víspera se saca el día, probablemente tendríamos incluso un FES congelado, 4 años, pegado a la inflación, incluso sin aumentos. Nosotros creemos, bueno, eso lo va a tocar probablemente lo va a terminar resolviendo la Asamblea Legislativa, y el gobierno tiene los votos suficientes para que esa negociación salga o esa decisión de la Asamblea salga como ellos Es una quieren. decisión del Pero a gobierno, mí me parece básicamente. que es absolutamente inconstitucional un FE sin crecimiento. La Constitución establece claramente que eh, debe considerarse ese aumento. Entonces, un aumento cero, una modificación cero, a nuestro juicio, lo llevaríamos, por supuesto, a la sala constitucional porque este país no puede darse el lujo, precisamente por esos problemas de seguridad, por esos problemas de salud. Además, seguir precarizando la educación de este país y la educación pública como una de las vías que este país aún tiene para la movilidad social, ¿no? Es claro lo Yo, que me yo- yo- señala, yo estoy pero aquí, soy abogado porque soy hijo de ese Estado social de derecho y de una beca en la Universidad de Costa Rica, si no, no hubiera podido llegar a graduarme como abogado, etcétera. Entonces, eso yo quiero que la gente mantenga la posibilidad de que eso suceda en muchas familias. la realidad política, estamos de acuerdo en esto último, pero la realidad política nos dice que el partido oficialista tiene 31 votos y que hay una disciplina fiscal férrea, perfectamente pasa este escenario de Sí, congelamiento. yo creo que hay que distinguir entre disciplina fiscal y sacadas de clavo. Y aquí es lo que nosotros vamos a ver. Yo creo que más allá de su preocupación por el tema fiscal, hay un tema de eh, empezar a domesticar o a volver dóciles a sectores de este país que han sido históricamente contrarios, ¿no? Y creo que por ahí va un esfuerzo como para disciplinar a las universidades públicas, a tratar de ponerlos a pelear entre ellos, por ejemplo, con este cuento de que es que la Universidad de Costa Rica recibe Mm, mucho y la otra no, esos son ganas de ponerlos a pelear entre ellos. Las universidades, nos hemos reunido con los rectores y ellos están claros en que, le han llevado proyectos y propuestas claras de modificaciones en los puntos que el gobierno señaló, pero ni cuidado les han puesto, porque claramente no hay un interés real de distribuir, es de ejemplarizar y de disciplinar a un sector incómodo para el gobierno. Hablemos ahora del Poder Judicial y este tema es bien complicado por todo lo que trae. Eh, Orlando Aguirre lleva 37 años en el Poder Judicial. Es válido decir que el Poder Judicial necesita ventilarse, tener gente nueva en la Corte Suprema de Justicia. Casualmente en esta semana le pedía datos yo a la Corte sobre los magistrados y al menos 14 vienen a pedir reelección o no entre 2026 y 2030. Entonces,
La pregunta es, ¿frenar la reelección automática de estos magistrados es válido señalando que hay que ventilar la Corte con nuevas ideas? ¿O por el contrario es una concentración de poder político por parte del Ejecutivo con intereses marcados? A ver, nosotros ya lo dijimos, lo firmamos incluso en este pacto que hemos hecho las bancadas de oposición. eh, Modernización del Poder Judicial, eh, hacer que un Poder Judicial le resuelva los problemas a la gente. Sí, violación a la independencia judicial, no. Y ahí vamos a estar absolutamente vigilantes. Yo creo, ya hemos hablado de algunas cosas y creo que podríamos llegar, digamos, nosotros desde el Frente Amplio estamos de acuerdo en que no podemos seguir con las reelecciones indefinidas, Ujú. em, pero no queremos que sean utilizadas esas reelecciones o no para sacadas de clavo porque no resuelven como yo quiero O y para resuelven, concentrar poder. correcto, pero entonces para también disciplinar un poder que hoy tampoco lo tiene el Ejecutivo y que ya ha dicho claramente el ahora señor ministro de la Presidencia que es uno de los poderes que les falta por tomar. Ok. Entonces, eso es violación a la independencia judicial. U- Nosotros lo que planteamos, Esteban, ujú. es, sí, estamos de acuerdo, pero no hacer que tengan que venir, sino hacer un solo periodo que podría, que ahí lo podríamos discutir, si es de 8 o 12. Ujú. Entonces, que una persona que es nombrada como magistrada sepa que tiene un término y se va. Entonces, está blindada en Ujú. cuanto a que no sería, no tendría tanto influencia, digamos, o no, no, o sea, habría menos riesgo de que sea influenciada, porque si yo sé que en cierto periodo tengo que venir otra vez a Ujú. reelegirme, entonces ya Ujú. me voy a empezar a preocupar para no incomodar a ciertos sectores y un juez va a incomodar a alguien y Claro. tiene que aplicar la ley y la constitución. Entonces, creo que fórmulas intermedias de esas, creo que incluso en esta asamblea podrían haber consenso. Hay una propuesta, de hecho, la que convocó el Poder Ejecutivo de 14 años, es decir, un periodo de 8 años más un periodo de 6 adicionales, que es una propuesta que dejó Gilbert Jiménez del anterior. Hay otras, hay una que podría ser habría que ver, o sea, a ver, pueden haber muchas variantes, Ujú, ujú, habría que sentarse con calma a ver cuál. Para mí, la que tiene que prevalecer es aquella que garantice, uno, que la persona magistrada va a estar tranquilo de que se le nombró y listo, no tiene que preocuparse por volver a pedir continuidad, sabe que tiene un tiempo suficiente para dejar su legado ujú. y cuando termina se va para la casa porque sabe que tendrá que venir otro. Eso creo que sabiendo manejar los tiempos, porque, a ver, eh, también la Corte, aparte de ser de quien gobierna el Poder Judicial, establece jurisprudencia en este país. Es decir, en todos los procesos civiles, penales, de todas las materias del derecho, eh, hay conformación de jurisprudencia. La jurisprudencia es un mismo criterio repetido muchas Ujú. veces en casos parecidos. Y si si las magistraturas se cambian muy rápido, puede haber un riesgo de que haya inseguridad jurídica, porque entonces cada tanto vamos a ver si esta nueva conformación de la Corte va a cambiar esta jurisprudencia, esto que ha venido resolviendo de esta manera, que da seguridad jurídica a todos los actores de la sociedad. Entonces hay que tener ese balance, que no se eternicen en el poder, pero que sea lo suficientemente largo para que esa persona magistrada pueda dejar su legado, porque si llegó ahí es porque se supone que tiene los atestados y la experiencia para hacerlo, pero que al mismo tiempo esté tranquilo de que no va a ser influenciado porque cuando termine se va a tener que ir para la casa y resolverá su vida de otra manera. Listo. Tal y como lo plantea Laura Fernández, la venta del BCR para capitalizar las pensiones de la caja, el oro de Cruzitas para financiar labores del Estado en áreas claves como educación, seguridad y salud, eh, la armonización del mercado eléctrico y las jornadas 4x3 para mejorar la competitividad y generar más puestos de trabajo mejor pagados. ¿Hay espacio de diálogo con el Frente Amplio en estos temas? ¿Dejarán ustedes aprobar estos proyectos? ¿Los llenarán con miles de emociones de ser necesario para evitar que de repente, y digamos usando palabras de ustedes,
se violenten derechos laborales fundamentales como el tema de la jornada laboral? A ver, nosotros nunca hemos presentado mociones por presentar, nunca nos hemos opuesto por oponer. Eso yo quiero que quede absolutamente claro, porque es una narrativa que se ha venido implementando. Otros partidos sí lo han hecho, Bueno, yo ¿no? he visto carretillos de Eh, mociones, la anterior bancada del porque Frente hacen Amplio proyectos tan re malos. lo hicieron con Si jornadas hacen 4x3. proyectos, si hacen proyectos re malos y hay que mandar un montón de mociones para tratar de corregir el proyecto, pero si usted coge ese carretillo de mociones, Esteban, y lo analiza, todas tienen sentido. No hay ninguna moción que esté ahí para estorbar, para cambiarle un número en algo, Para solo para frenar, hacer, para obstaculizar. sino porque los proyectos están tan mal hechos que hay que hacer un montón de esfuerzo para poderlos corregir. Y además, con intención, siempre las mociones y siempre discutiendo por el fondo. Ustedes no van a escuchar a nadie del Frente Amplio en una comisión o en el plenario defendiendo mociones que no tengan sentido. Tienen todo el sentido del mundo y tienen un criterio político. Si son 10, si son 20, si son 100, si son 50, eso va a depender de cada proyecto. Entonces, BCR, venta del BCR, no. Eso incluso es uno de los pactos, de los cláusulas, digamos, de la alianza que tuvimos entre partidos que no están en el gobierno. Así que eso nosotros seguimos creyendo que el Estado, que el BCR está haciendo una función. Otra cosa es que podamos revisar qué mejor puede hacer el BCR, pero nadie vende las joyas de la abuela, Esteban. Es una joyita que tenemos. ¿Por qué la queremos vender? Si es tan mal negocio, ¿verdad? Hay propuestas que pueden ser alternas o a medio camino, por ejemplo, bueno, que de las utilidades del banco eh, se pueda utilizar más dinero para eso, para fondear esas pensiones. Por ahí el mismo Álvaro Ramos en campaña había planteado el tema de pasarle el banco a la caja, ¿verdad? O sea, con su patrimonio. Y todo lo que hay intermedio, nosotros lo podemos revisar en BCR. Oro de Cruzitas, aprovechen el oro que está ahí, que hay que sanearlo. ¿Por qué este gobierno no lo ha hecho? ¿Por qué tiene que esperarse a que aprueben una ley? Una ley que no se sabe, primero, cuándo se va a aprobar y segundo, y aún si se aprobara, para llegar a lo que ellos quieren, va a pasar por lo menos 3 o 4 años más. Y mientras tanto, sigue el desmadre ahí. ¿Verdad? Entonces, este gobierno podría empezar a solucionar eso ya y tener recursos ya, con solo que revisen las propuestas nuestras. Así que el oro de Cruzitas para fondear pensiones, sí, incluso en nuestro proyecto está, ¿verdad? Nada más que la diferencia es que nosotros lo planteamos de recuperación del oro que está, del oro residual, más la tokenización, que además creo que eso también es un pacto que hay de este bloque democrático de oposición que ha dicho minería no, ¿verdad? La legalización de la minería no. Y ahí nos vamos a mantener. No sé qué otro tema fue que planteaste. El tema de las jornadas 4x3 y No, la armonización del mercado eléctrico. definitivamente jornada 4, este proyecto Jornadas 4.3 es un desastre. Ese no va, yo creo que el mismo gobierno debería ser consciente que mejor lo retira. 4.3, ¿qué más? Bueno, y Y obviamente no vamos a armonización del estar a mercado. favor de la explotación de las personas trabajadoras en épocas donde el Estado ha abandonado a las mujeres en el cuidado de sus hijos, a las familias. Ahora exigirles que hagan jornadas extenuantes en medio de las presas. O sea, hemos demostrado que es un proyecto que atenta contra los derechos laborales. Más bien nosotros lo que proponemos es una reducción de la jornada, pasar de 48 a 40, que nos lo convoquen y entonces damos esos tipos de debates, ¿verdad? ¿Cuál otro era? La armonización del mercado eléctrico. Ese es la ley, ¿no? Es la ley del apagón y la ley del facturazo. Aquí no hay cuento de armonización. Esto es básicamente terminar de matar al ICE y matarle el modelo solidario que hoy hace que la luz que paga la gente en las casas sea más barata que el resto de Centroamérica casi. Esté entre las más baratas. Entonces es un proyecto al que nosotros nos vamos a oponer y lo haremos. Con muchas emociones de ser necesario. Bueno, si hay que intentar arreglarlo por todo lado para que el ICE no se termine, para que no lo terminen de quebrar, lo vamos a hacer. Claro. Ahora, don Edgardo, ¿estamos de acuerdo que la voluntad del pueblo es la máxima de la democracia? Pues claro que sí. Es así. ¿Por qué no llevar estos temas a un referéndum? Bueno, habría que ver qué temas. Habría que ver qué temas. Entonces, se los vuelvo a plantear. Jornadas 4x3. Es que, por ejemplo, ahí hay violación. oro de No, Cruzitas. nosotros estamos claros que
los, y es un tema que sea, creo que el chavismo lo ha mal, ellos lo saben, pero lo tuercen todo para que la gente entienda otra cosa. Por ejemplo, el tema de si se explota o no el oro, hay un tema ambiental, un tema de derechos fundamentales de tipo ambiental que no pueden ir a un referendo. Pero es prohibido por la Constitución, por la ley del referendo, según su opinión. La Sala Constitucional ya ha dicho que en materia de derechos fundamentales no se puede ir a plebiscito. Es como que yo diga que el matrimonio igualitario hay que ir a ver si la gente está de acuerdo para hacerlo valer. Bueno, ese fue el fallo Eso es, precisamente para el derecho fundamental, pero en el tema bueno, de la venta del BCR, de la armonización habría que eléctrica, ver si no hay, de si las no jornadas hay 4x3. la jornada 4x3 creo que no puede ir a referéndum porque también hay violación de derechos Ujú. fundamentales. Hay un tema de derechos laborales y derechos fundamentales que no puede ser disponible para el referéndum. Habría que ver el caso del BCR, si Ujú. hay algún tipo de violación. Si no, está la figura y que eche para adelante con los que quieran echar. Según la ley, Pero eso sí, Esteban, tengo que decir una cosa, que ujú, no nos hagan lo que nos hicieron con el TLC, ¿verdad? El único referendo que ha habido aquí, claro. que fue Tigre Suelto contra Burro Amarrado. Porque mientras los del sí tenían todos los recursos para pagar propaganda, para comunicarse, los que estuvimos en el no anduvimos siempre agarrándolas del rabo. Ese es un problema que tiene esta figura del referéndum. ¿Cómo garantizar que haya igualdad de acceso para que las personas puedan escuchar las dos partes o las tres partes? Hoy creo que no están dadas esas condiciones y bueno, si se quiere mover hacia ese lado, yo señalaría que hay que corregir el tema de cómo garantizar que todas las voces en este país sean escuchadas, que haya un mínimo para que toda la gente sí pueda tomar una decisión verdaderamente informada. Usted, si me lo permite, usted es un diputado muy avesado que conoce mucho la técnica legislativa, pasa mucho con José María Villalta, sé que Vianey también es una persona que conoce mucho la técnica legislativa por haber sido asesora. Un solo diputado es capaz de frenar un proyecto de ley. Otto Guevara lo demostró en su momento con el tema de los impuestos, y un poco viendo las posiciones que tiene el gobierno en temas como la venta del BCR, la minería, la jornada 4x3, la armonización del mercado eléctrico y la oposición del Frente Amplio, uno ve que vamos a tener una discusión en la cual todo se va a frenar, ¿verdad? Y la Asamblea podría paralizarse. La pregunta es, sabiendo que el Ejecutivo tiene 31 votos y que le sobra para convocar un referéndum, ¿usted cree que es inevitable que pasemos por esto en estos 4 años? Vamos a ver, no, es muy difícil tener una bolita de cristal. A mí me parece que no veo, digamos, hay muchos otros proyectos en los que hay consenso y que si el gobierno es inteligente, podría aprovechar para avanzar en los que puede avanzar, que tiene más posibilidades de consenso y luego ir trabajando mediante el diálogo, mediante la negociación, no a la brava, y podría conseguir más cosas de las que podría conseguirse tratando de meterle mucha presión, digamos, a la Asamblea. Ujú. Por ejemplo, en el caso Cruzitas, ¿por qué no nos convocan el proyecto nosotros? ¿Por qué? Bueno, yo espero que también hay que entender que doña Laura se está apenas acomodando, pero yo esperaría una pronta reunión con doña Laura porque recién ella ingresando aquí con la fracción anterior, había dicho, bueno, vamos a poner los dos proyectos, el del gobierno y el del Frente Amplio, sobre crucitas, y si yo los convenzo, y si nos convence, si una parte convence a la otra que es el mejor proyecto, podemos echar para adelante. Ese tipo de conversaciones va a ser necesaria con armonización, va a ser necesaria con la supuesta venta del BCR, con crucitas y con todos esos proyectos que son, digamos, de alguna manera polémicos. Creo que hemos demostrado que no somos, o sea, que sí entendemos el tema de la negociación y que podemos llegar a acuerdos. Y acuerdos es ceder una parte, pero Ujú. que la otra parte también ceda algo. Usted claramente mencionaba ahora de que entendían el mandato popular, que había que hacer oposición, pero que al mismo tiempo había que negociar y conversar. ¿En cuáles puntos cree usted que el Frente Amplio tenga posibilidades de incidir en la agenda de manera tal de que las cosas pasen fácil o por lo menos hay una buena Bueno, negociación?
el tema este de la Marina Ahí Internacional me pareció está. maravilloso. Eso era lo que ayuda a poner como el ejemplo, ¿no? Y, Como y el lo, y, gran... y lo del tren, yo creo que todos lo Sí, necesitamos. sí, sí. Pero ¿qué otros temas? Por ejemplo, modernización del Poder Judicial sin atentar contra la independencia judicial. Creo que es algo que nosotros tenemos muy claro y que estamos muy dispuestos a apoyar. Todo lo que implique, a ver, es que no podemos seguirle hablando a la gente, no podemos seguir hablando eh, de defensa de la institucionalidad, de independencia del Poder Judicial, si eso no significa algo para la gente. Si eso no implica, por ejemplo, que la gente pueda resolver sus situaciones más rápido, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con agilizar y mejorar la calidad de los servicios que brindan las instituciones, nosotros vamos a estar ahí, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento, por ejemplo, del reconocimiento del trabajo de cuido, que lo hablamos en campaña. Son cosas que si el Ejecutivo quiere, nosotros podemos aportarle un montón. Y así, en un montón en el fortalecimiento de la defensa de la institucionalidad que protege el ambiente. Este gobierno el anterior ha sido desastroso en eso. Nosotros podríamos aportar mucho en esas cosas. En fortalecer la caja, en Precisamente iba a tocar este punto. La caja ha estado, por así decirlo, bajo ataque, está en riesgo, las pensiones, las listas de espera. ¿Qué se puede hacer desde Asamblea Legislativa para tratar de resolver este tema? Ayer lo planteaba José María en un control político que le pague a la caja. O sea, que hagamos el esfuerzo por pagar, porque ayer precisamente se planteaba en plenario, lo planteaba José María, que este gobierno se le pasaron 4 años, ¿verdad? O sea, y la deuda, en lugar de la deuda que era heredada, por supuesto, de gobiernos anteriores, no disminuyó, sino que creció. Porque por el cuento de que no saben exactamente cuánto es y no logran disque ponerse de acuerdo de cuánto es, ni siquiera ha hecho un abono de polaco, ¿verdad? Entonces, creo que una de las cosas que el gobierno debe hacer para mostrar que de verdad tiene buena voluntad en fortalecer la caja es que empiece a pagar esa deuda enorme. Sabemos que no se va a pagar en 3 días, ni se puede pagar de un solo tiro, pero podemos hacerle un buen plan de pagos a 20 años, a 30 años, ¿verdad? Creo que la ciudadanía es la que se va a beneficiar. Sí, ya para ir terminando, don Edgardo, porque sé que tienen una reunión pronto, preguntarle sobre el tema de los impuestos. Y yo creo que esto es fundamental porque sin cacao no se hace chocolate, como decían por ahí. El tema es que la recaudación viene bajando, la relación deuda-PIB roza cerca del 60%, con eso se activa la regla fiscal y entonces hay congelamiento de salarios, hay congelamiento del crecimiento del gasto y bueno, a nadie le gusta esa situación. El Fondo Monetario Internacional recomendó, la Universidad Nacional lo ha venido haciendo, los economistas de la Universidad Nacional, y en días pasados el Colegio de Contadores lo volvió a señalar. El tema de los impuestos hay que hablarlo, hay que conversar a ver qué hacemos. ¿De dónde coger más impuestos para financiar un crecimiento del FES, que haya más dinero para salud, que le metamos fuerza al tema de seguridad? Porque al final del día, si no hay plata, no se puede hacer nada, esa es una realidad. Sí, a ver, ahí hay mucha tela que cortar. Primero que todo, bueno, usted nos plantea eso, que nosotros sabemos que anda por ahí, pero usted oye al gobierno y oye la defensa de esta fracción actual del pueblo soberano, del informe del presidente, y aquí vamos, pero oiga, a cachete, ¿verdad? Ah, viento en popa, y aquí es una maravilla, pero de repente ustedes nos salen con estas informaciones que nosotros también sabemos. Ujú. Entonces, lo primero que habría que plantearle al gobierno es, bueno, ¿a qué le creemos? ¿Verdad? ¿A esto que nos dicen los datos o a el discurso del gobierno que dice que no, que esto es una maravilla, que estamos creciendo como jaguares, que esto es una economía jaguar? Hay que ponerse serios en eso, primero que todo, ¿verdad? Y luego, el Frente Amplio siempre ha planteado que lo que hay que hacer es una redistribución del tema fiscal, si vamos a hablar de impuestos. Así lo hemos demostrado porque así el exdiputado Jonathan Acuña, por ejemplo, impulsó un proyecto para que los trabajadores independientes, las personas que están empezando una empresa, paguen menos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la gran riqueza de este país sigue sin pagar proporcionalmente con los países de la OCDE, por ejemplo, eh, muy poco, ¿verdad? Entonces, a ver, al pequeño trabajador, pequeño empresario que está ahí, que no se puede escapar, que no puede poner su cuenta en las Islas Caimanes ni en ningún otro lado. Hablemos seriamente entonces de distribución fiscal si vamos a hablar de impuestos. Si hay que
reajustar, no estamos diciendo que lo estemos planteando porque hay que ver otras opciones, a nadie le gusta hablar de impuestos, pero si vamos a tener que hablar de impuestos, hablemos de quién tiene que pagar esos impuestos y quién no, porque si el cuento es volver a hacer una reforma fiscal como la que hizo Carlos Alvarado, que lo que hizo fue cargarle sobre las espaldas de la gente que ya estaba pagando y de los ingresos medios y menores, no podemos seguir porque eso va a ampliar más bien la desigualdad y la brecha. Puntualmente, renta global, aumentar el IVA del 13 al 15, ponerle impuestos a las zonas francas, que dicho sea paso, crecen un 13%, el régimen definitivo crece apenas un 3%. Sí, hay que ver cada uno de esos temas. Creo que el tema de renta global, nosotros lo hemos impulsado. Lo del IVA, creemos que es un impuesto súper regresivo, ¿verdad? Nosotros lo que hemos planteado en otros momentos es, sí, pero con devolución. O sea, aumentamos el IVA, pero se lo devolvemos a la gente de menores ingresos, de mediano y menores ingresos. Y existe ese procedimiento, eso lo planteamos cuando se hizo esta última reforma fiscal y nunca no lo aceptaron. ¿Y cuál era el otro? ¿Me dijiste? Zonas francas. Zonas francas, a ver, yo creo que las zonas francas no se van a ir porque les pongamos impuestos, sino porque Trump se las va a llevar, ¿verdad? Porque hay un esfuerzo para que todas esas empresas vuelvan. Creo que no es a ver, creo que debemos hacer que contribuyan de otra manera. Creo que en este momento yo no hablaría de impuestos a zonas francas, pero sí hablaría de cláusulas de desempeño, ¿verdad? O sea, muy bien, le vamos a dar una serie de cosas que es un grupo privilegiado porque el resto de la economía que no crece no tiene los incentivos que tiene esta partecita, que además es un motor pequeñito. A mí me llama mucho la atención que todos en la campaña anterior, todos querían zonas francas en sus comunidades, ¿verdad? Y la producción nacional y la producción de nuestros alimentos, ¿esa gente qué? No ocupa ayuda. Entonces, creo que este régimen especial, que es muy pequeño, tenemos que garantizar que distribuya mejor la riqueza, ¿verdad? Antes de pensar en hablar de impuestos a zonas francas o de más impuestos a la producción. Creo que hay que fortalecer, por ejemplo, la producción de alimentos, la reactivación económica de las zonas rurales y costeras a través de la recuperación de la soberanía alimentaria, con una banca pública verdaderamente que le preste el costo al productor, con seguros de cosechas, con garantizarle mercado y garantizar la asesoría a esa producción básica de alimento estratégico, y usted verá que con eso podemos reactivar también las zonas que hoy están más deprimidas. Finalmente, en términos generales, la situación del desarrollo turístico y la supuesta permisividad de las autoridades del sector ambiental en zonas protegidas. Sí, a ver, nosotros hemos visto cómo, con mucha preocupación, cómo ahora incluso hasta se dejan decir que los que defendemos la naturaleza somos terroristas ambientales. Eso es preocupante porque eso, cuando ya te califican de terrorista, se vale cualquier cosa para vos, ¿verdad? Y a mí me parece que ya de por sí la gente que defiende la naturaleza tiene suficientes riesgos para que además ahora sea señalado de esa manera por el poder, ¿verdad? Ah, y además hemos visto cómo aquí el gobierno que dice que es diferente y que es un gobierno del pueblo y está para el pueblo, pues en materia ambiental está para los amigotes, ¿no? Para los amigos del presidente. Tanto Manzanillo se puede ir al carajo. Para los amigos del presidente, el bosque de Playa Panamá se puede ir al carajo, ¿verdad? Ah, pero alguien allá en la Fortuna de San Carlos corta un palo en un potrero y usted verá cómo hay 4 patrullas ahí parándolo. Así no es, ¿verdad? Cómo funciona. Creo que el tema aquí es que se ha desmantelado durante todo este periodo de 4 años todas las herramientas que tiene la ciudadanía para defender la naturaleza, que al final es defender la casa, que al final es defender la producción y es el empleo, porque ese cuento del gobierno y de Chávez de que es que hay empleo o hay ambiente, eso es absolutamente falso. Necesitamos un ambiente sano para que haya empleo, para que haya producción. Entonces, me parece que hay que revertir eso. Para fortalecer, hay que fortalecer el CETENA. CETENA hace rato que dejó de ser una Secretaría Técnica Nacional Ambiental para convertirse en una Secretaría Política Nacional Ambiental. Hoy el MINAE, desde el ministro, le dice a CETENA cómo resolver, a quién darle viabilidad ambiental y a quién no. Y esa no era la idea, era que hubiera realmente un análisis técnico para poder determinar objetivamente si un proyecto es viable
o si no es viable. Si es viable, eche para adelante. Si no es viable, pues no puede ir. Claro. ¿Algo más que agregar? Un mensaje final, don Edgardo. No, primero agradecerles muchísimo y decirle a toda la gente que va a leer y a ver esta entrevista que aquí está el Frente Amplio, que las puertas están abiertas, que estamos siempre dispuestos a conversar, a negociar y dispuestos a escuchar siempre las sugerencias y, y nada, que aquí estamos y vamos a estar siempre con las puertas abiertas. Listo. Bueno, muchísimas gracias, don Edgardo. Pura vida.